Todo el mundo está hablando sobre los intereses, así que hoy quiero analizar este tema que preocupa a tantas personas. Vamos a ver cómo te afectan las tasas de interés, qué tan altas están en comparación con otras épocas y qué alternativas existen para ti allá afuera. Lo primero sería preguntarse, ¿realmente están tan altos los intereses como muchas personas comentan? Pues la verdad es que depende de cómo lo estemos comparando, porque la realidad es que el promedio de los intereses en la tasa hipotecaria a 30 años desde la década de los 80 ha sido aproximadamente del 7.74%. Al momento de este video, las tasas en promedio fluctúan en 6.75%. Pero vamos a analizar cómo se han movido las tasas en los últimos 45 años. Empecemos echando un vistazo hacia el pasado. Por ejemplo, la década de los 80 fue la época con las tasas más altas debido a la lucha contra la inflación. En esa época las tasas promediaron entre 12 y 16%, incluso alcanzaron máximos históricos de más del 18%. En cambio, en los 90 las tasas comenzaron a descender, con un promedio de entre 7 y 9%, a medida que la economía se estabilizaba. En los años 2000 las tasas siguieron bajando y se mantuvieron entre 5 y 7%, especialmente durante la crisis financiera del 2008. En la década del 2010 se alcanzaron mínimos históricos debido a políticas monetarias expansivas y promediaron entre 3.5 y 5%. Luego vino la pandemia donde vimos tasas inferiores al 3%. Entonces, la pregunta es, ¿realmente las tasas están tan altas como se comentan por ahí? Bueno, la realidad es que depende de cómo la estamos comparando. ¿La estamos comparando con la pandemia, donde vimos tasas por debajo del 3%? ¿La estamos comparando con la época de los 80, cuando las tasas llegaron a estar por encima del 18%? Entonces, eso realmente es lo que tenemos que preguntarnos. Ahora, yo sé que tú dirás, ok, pero a mí realmente no me interesa nada de eso. Yo lo que quiero saber es cómo me afectan las tasas de hoy, del ahora. Ok, vamos para allá y vamos a analizar cómo le afectan las tasas de interés a tu bolsillo. Los pagos principales en tu hipoteca son el principal y el interés. Esto es excluyendo lo que son impuestos, seguro y asociación en caso de que tenga asociación. Entonces, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, en tu pago mensual la tasa de interés? Supongamos que la casa que tú quieres comprar cuesta $300,000. Voy a usar un ejemplo de un 5% y un 7% y ver cuál sería la diferencia. Por ejemplo, en una casa de $300,000. Una tasa de un 5%, y una tasa de un 7%. Por ejemplo, una casa de $300,000 a una tasa de interés del 5%, el pago aproximado mensual sería de $1,610. El pago interés y principal solamente. En cambio, una tasa del 7%, el pago quedaría en $1,996 al mes, lo cual es una diferencia de $386 al mes. Una diferencia de $386 al mes. Y esto es solo con una diferencia de un 2% en el interés. Entonces, otro aspecto también en el que las tasas de interés tienen una gran influencia es en tu poder de compra. Supongamos que tu presupuesto, lo que quieres pagar mensual, es de $1,800. Con una tasa del 5% podrías financiar una casa de aproximadamente $335,000.
con una tasa del 7% podría financiar una casa de aproximadamente $270,000. Eso es una diferencia de $65,000 en tu poder adquisitivo. En pocas palabras, tendrás que ajustar tus opciones de vivienda. Por cierto, aclaro que estos números, por ejemplo, solo son tomando en cuenta lo que es el pago mensual del principal en interés. Obviamente estos números cambian al momento que se agregan otros gastos como el seguro, impuestos y asociación en caso de que tenga asociación. La idea es mostrar cuál es el efecto que tienen los intereses en el pago de tu hipoteca. Ya los impuestos, el seguro y eso pues son otros gastos que varían dependiendo de otros factores. También las tasas afectan lo que es la plusvalía de tu casa. En un mercado donde las tasas están bajas, provoca más demanda, lo cual se puede traducir a que tu propiedad tenga un incremento de valor más significativo. Al contrario de las tasas altas, donde la demanda se reduce y puede ser que la apreciación de tu propiedad sea más lenta. Además, cuando las tasas de interés son más altas, una mayor parte de tu pago mensual se destina a cubrir los intereses en lugar de reducir el principal de tu préstamo, especialmente en los primeros años de tu hipoteca, cuando los intereses representan la mayor parte de tu pago. Y como resultado, el saldo de tu deuda se reduce más lentamente. Ahora, analicemos cómo te afectaría en caso de que seas un inversionista. Supongamos que inviertes en una propiedad, vamos a decir, de $300,000 para usar el mismo ejemplo de acá, y con tasas de interés de un 5% y de un 7%. Por ejemplo, vamos a decir que puedes rentar la propiedad, vamos a decir por unos $2,100. $2,100. En el caso de que tengas un pago de $1,610, pues tus ganancias serían de $490 al mes. En cambio, con una tasa de interés de un 7%, pues tus ganancias serían reducidas a $104 al mes. Entonces, tomando en cuenta que no estoy incluyendo gastos como seguro, impuestos y mantenimiento, este sería un margen limitado. Es por eso que es tan importante analizar bien los números y ver cada escenario para poder hacer una inversión inteligente. Y si estás pensando en dar el paso en estos momentos de comprar tu vivienda, es fundamental analizar cuidadosamente tus finanzas. Asegúrate de optimizar tu crédito lo más posible, ya que una mejor calificación puede abrirte las puertas a tasas de interés más bajas y condiciones más favorables. Además, considera explorar las opciones de viviendas nuevas, ya que muchas constructoras están ofreciendo incentivos atractivos, como tasas de interés reducidas o programas de ayuda para gastos de cierre. Tomarte el tiempo para evaluar estas opciones puede marcar la diferencia entre una buena compra y una inversión estratégica. Déjame tu opinión en los comentarios, cómo te sientes con los intereses ahora mismo y cómo se ha estado comportando el mercado. Y no olvides darle like si te gustó el video y suscribirte para más contenido como este. Te veo en la próxima.